Me faltaba y se me perdía eso. Qué lindo encontrar. Voy a tomar una cervecita. Yo no recuerdo exactamente el día de que te conocí. Y yo me acuerdo, Sí. y más que nada por tus pinturas justamente. Ajá. Pasé por San Telmo y vi tus dibujos y te digo, enseguida me acordé de los míos y bueno, y yo después ya venía a la feria, ¿te acordás que había muchos, pero que nos echaron? El pasaje Betlén, San Telmo, bordeando la Plaza del Rego. Lástima que los viejos restaurantes, digamos, de San Telmo, por ejemplo, esa cervecería Patio Cervecero, ¿te acordás? Que me encantaba dibujar, que tenía unos muñecos de papier maché en la entrada de un famoso escultor de acá. Ahora está la Habana Café. Recuerdo algunos dibujos, yo creo que tenía 5 o 6 años, porque yo jugaba fútbol y no sé por qué, pero me dibujaba mis compañeros de equipo, ¿no? Ajá. De un punto de vista de arriba. Dibujaba el típico niño que son un cuadrado, el cuerpo cuadrado y tienen dos brazos así, parados, que salen así, ¿no? Y una cabeza gigante, ¿no? Me gustaban las misiles. Es el satélite. 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 Y los aviones de guerra y tanques. Y me dibujaba los proyectores, ¿viste? Como están en guerra, no sé por qué. Y también recuerdo, puede ser, cuando tenía 6 años, había un concurso de dibujar. Y yo gané, parece el segundo premio. Te dan una cintita azul y yo recuerdo pensando, mirando a míos y rimando a la primera premio, yo dije, no, míos es mejor. No entendí por qué ganaron ellos. Yo tenía ego a 6 años. Era pleno verano, Dulce directamente se sacó la camisa porque hacía un calor increíble. Y les digo, y paseamos acá, pero ¡bum! Una ventolera, te digo, increíble. Y se levantó, pero así de un momento a otro, un huracán, directamente huracán. Y aquí el cielo negro. Ajá. Totalmente negro se volvió el cielo y entonces nosotros empezamos a correr. Yo lo único que pensé que no me entre polvo a la máquina. Claro. No sé cómo la tapé Sí. y corrimos. Yo no sé de dónde saqué tanta fuerza para correr como loca, los dos. Los dos, sí, sí. Corrimos para salir de aquí porque una aventura. Eso me gusta, ese coche. El coche, ¡Ay, qué belleza!
andar así por el país y pintar los cuadros y exponerlos ahí atrás. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Súper lindo. Hay fotos también. Ya. Hay una par de cuadros. Decime, ¿se puede entrar sin pagar? Sí, sí. Decoración. Claro, estos son como más para... Decorativos. Usted verá que tienen es plata esto. Ajá. No creo que las utilicen estas mismas para cazar. Hay otras que son de otro... Pero parece eso hecho de unas viejas monedas. Claro, exactamente. Ajá. Mira. El gaucho y el caballo en Tierras del Plata. Justamente el gaucho es un personaje muy significativo porque es como la conjunción de las diferentes culturas, la que viene de Europa, sí, y la autóctona, que es los indígenas, los pueblos originarios que se unieron, y entonces es como la conjunción de esas dos culturas. Sí, sí. Que es el mestizaje. Claro, exactamente. Mi familia era del campo, entonces yo iba y veía solamente estar en el campo. También había un río, a propósito. Ajá. Te da sensación de libertad, de belleza, de una libertad de movimientos. Yo me andaba a caballo, por ejemplo, imagínate. La cercanía del agua a mí me hace no sé qué. Pues en Roma, en París, siempre me ubicaba en los puentes. El bar, mira, You want to sit at this bar over here? We can sit at this bar if you want to. En el arte, ¿cómo te vinculaste de repente con el arte? ¿De dónde te viene eso? Construye una caja, ¿sí? y adentro tiene una vela, adentro. Ajá. Y ahí le pusieron un cuadro encima, un dibujo sobre el papel. Sí. Entonces, cada persona que viene a visitar y hola, mira, esta obra es así, y seleccionar un dibujo, lo llevas contigo de casa o lo quemamos. Y el espectador tiene eso, también es como la verdad que le gustaba mucho la obra, ¿cómo lo vas a quemar? No, ¿Y cómo reaccionaban ellos? Así, muchos que no, yo quiero tenerlo. Ajá. Pero entonces... Cuando yo empiezo a revisar mis obras, por lo general, y eso me pasó hace unos días, rompo bastante. ¿Lo rompo? Lo rompo simplemente. Que son 10, pero eso es la primera de la serie y eso es la última de la serie. Para mí, este movimiento que pasa acá es más de geometría. Y también ese círculo acá y la línea más recta. Y eso tiene la figura, pero con mucha abstracción. Yo veo una gran sinfonía en esto. Efectivamente, me hubiese gustado ver todo lo que está entre medio. Para mí son cosas como muy relacionadas con instrumentos musicales, como una sinfonía, ¿sabes? Realmente. Mucho de mi obra es basada en la música y jazz. Y también, como yo escucho varios estilos de música al mismo tiempo, entonces se va cambiando el ritmo, una cosa más, el cuadro mismo, se cambia de algo más armonía, una cosa ritmo armonónico, hasta algo que es más experimental y chocante, ¿no? Bueno, yo tenía que dibujar mucho como estudiante de arquitectura, entonces en lugar de dibujar, qué sé yo, proyectos y líneas rectas, ahí me surgían todo lo contrario. O sea, lo que pasa es que mucha de mi obra antigua era muy triste, ¿sabes? Muy oscura.
Y a veces, recién en el Ecuador, como que me llené de colores. ¿Por qué tu obra era triste? Que yo no pensaba que eran tristes. Yo eso lo veía con mucha perspectiva, incluso de edad, ¿sabes? Tampoco los veía alegres, pero de ninguna manera fue consciente. Al principio casi siempre usaba blanco-negro, porque era prolongación prácticamente del dibujo. En aquel entonces, más o menos en el 75 empecé esa serie, ¿no? Pero era, en realidad, no parecía una cosa así de serie, sino parecía especie de algo orgánico. Pues, como ves las plantas submarinas, esos corales, sí, pero sí, absolutamente construidos de rostros humanos. Y bueno, y mucha gente, como sabían que soy de Polonia, entonces lo asociaba con campos de concentración o sociedad uniformada en el sistema social. Yo te digo, la obra la ven los otros especialmente. Vivir honestamente como que uno siente en su interior, ¿no? A pesar de vivir mal, pobreza, vicios, lo que sea, ¿no? I am the passenger, and I ride through the city backsides. I see the stars come out of the sky. No veo necesariamente la filosofía tanto. Más bien, mira, encima hay un conejo que es el símbolo también de sexo, ¿no? Cierto. Puede ser que el sexo es una especie de filosofía. Y a mí yo reveo unas formas masculinas acá, como especie de plátanos, bananas, y acá unos pezones. Vos que decís que es una cosa orgánica, sexual o qué sé yo qué, pero sí, orgánicamente surge como una planta. Entro en un, no sé, especie de un estado un poco meditativo. Sí. Repito, esos cuerpos, ¿no? Antes eran desnudos, ahora los vestí más o menos. Trato de hacer una cierta diferencia entre lo que es la persona y el fondo, ¿no? Pero esta persona acá es el mismo azul del fondo, ¿no? Sí. La verdad que este sujeto es mezclado en el fondo, ¿no? Eso también, que incluso su color de piel es el mismo del fondo. Esos pequeños detalles que veo mucho de tus obras, también lo veo en los paisajes urbanos, sí, en los dibujos de San Telmo y la boca, y es lo que hace tu obra muy rico para mí. Pero no sé, para mí son mis pequeños tesoros. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. En Roma me respetaban porque les gustaba lo que hacía, no importa que estaban en la calle. Claro, sí. Acá me miran con cierto, tiene que ser pobre y sin talento, ¿no? Ya que está en la calle. Sí, sí. No sí, podrían pensar que es un modo de ser artista, digamos. Mi exposición siento que es eso de estar en la calle y dibujar. Yo no quiero definir la figura. Tiene que tener misterio y que el espectador no sabe bien dónde va el cuadro. No, quiero decir otra cosa. Imagínate.
aquí hay más luz. ¿O no te gusta que estén juntos? Para efectos de la filmación, nada